Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo primero que dice San Justino en esta carta al emperador pagano es que los cristianos se reúnen el día del sol. El día del sol. Bueno, está él tomando pie de una celebración pagana para también darle a entender de que ese día del sol que celebra el imperio pagano puede ser perfectamente cristianizado. Ellos, los paganos, adoraban lo que desconocían. Sin embargo, nosotros cristianos conocemos, tenemos una relación personal con ese Dios que para nosotros no solo es el Dios sol, no, Dios es el que da calor y vida al mundo. No tuvo obstáculo el cristianismo en bautizar, entre comillas, ¿no? en integrar ciertas celebraciones paganas en el cristianismo, pero bautizándolas, entre comillas, ¿no? Cristianizándolas. Y una de ellas fue la referencia al Día del Sol. El Día del Sol nosotros lo entendemos como el día en el que Dios ilumina nuestras vidas, el día en que da calor de vida en nuestras vidas. De hecho, si os fijáis, la celebración de la Navidad en la Iglesia católica, pues la cifró, la comenzó a celebrar pues el 25 de diciembre, allí donde el Imperio Romano celebraba también el día del sol, porque es que comenzaba a partir de esa fecha el fenómeno en el que, si hasta entonces el día había ido en decrecida, cada vez la noche había comido más terreno al sol. Sin embargo, a partir de esos días, de los días de Navidad, ocurre lo contrario. Es el sol el que comienza a ganar terreno a la noche. A partir de ahí, y eso entendió el cristianismo, que podía ser utilizado para iluminar el misterio de Cristo, a partir de ahí es el sol el que gana terreno a la noche. Por eso parecía adecuado utilizar esa fecha también para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Porque es el sol que nace de lo alto y ha venido a iluminar a los que estamos en tinieblas, en las tinieblas de la oscuridad. Y a partir de ahí comienza, ¿no?, a haber calor de vida, donde antes era un continuo invierno. En ese invierno comienza a haber sol, a haber calor, que es el nacimiento de Cristo. Bien, pues como veis, esa puede ser perfectamente una de las razones, ¿no?, por las que se comenzó a celebrar el nacimiento de Cristo, pues en la fecha en la que lo celebramos, ¿no?, en este hemisferio, ¿no? De la misma manera que también hay que decir que el domingo, que para ellos era también Día del Sol, nosotros podíamos perfectamente utilizar esa referencia para entender que el auténtico sol que da vida y calor al mundo es Cristo, que resucitando de entre los muertos es el sol de vida. Igual que parece que la noche terminaba en sí misma y nos llevamos la gran sorpresa que después de la noche vuelve a salir el sol, así también la celebración de la Eucaristía el domingo nos recuerda que Cristo ha muerto y resucitado. Y para nosotros el domingo es el día de la resurrección de Jesucristo. Y es hermosa la imagen del sol que finalmente vence a la noche y que evoca la resurrección que vence a la muerte que ha sido vencida en la resurrección. Por eso los cristianos no tenían problema en hacer referencia a que ellos celebraban la Eucaristía también el día del sol, porque podían cristianizar esa referencia pagana, la podían fácilmente cristianizar, le podían dar un sentido cristiano. El domingo es el día de la resurrección, ya no es únicamente como el Sabbat, que era el día de la creación del mundo, sino que los cristianos pasaron a celebrar la Eucaristía, tener su día sagrado del Sabbat, del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque entendieron que el acontecimiento salvífico central no era ya tanto la creación del mundo, el día en que Dios descansó después de haber creado el mundo, sino el acontecimiento central era la resurrección de Jesucristo.
¿De qué nos hubiese servido haber sido creados de la nada si luego hubiésemos terminado en la muerte? Por eso nosotros pasamos a celebrar el día sagrado, no ya el día en que el pueblo judío, antes de haber conocido a Jesucristo, lo celebraba, porque el pueblo judío celebraba ese día de descanso, bueno, sigue celebrando, ¿no? Aquellos que no han conocido a Jesucristo, lo sigue celebrando el sábado, el día en el que Yahvé descansó, pero es que fijaros que nosotros hemos entendido que el día central del misterio de la salvación es el domingo, el día en que Cristo resucitó. ¿De qué nos serviría perdón, haber sido creados si luego volviésemos a la nada? El hecho central del acontecimiento salvífico es la resurrección de Jesucristo, y por eso el domingo es el día del Señor. Y por eso centramos en el domingo todos los acontecimientos de la salvación. Eso es lo primero que le dice San Justino a este emperador pagano, que el día del sol se reúnen los cristianos, se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Fijaros cómo se distingue claramente lo que es palabra de Dios de explicación de los hombres. Se distingue maravillosamente bien. Palabra de Dios, que es las memorias y escritos de los apóstoles, dice aquí. Fijaros que estamos en el año 155 cuando se escribe esto. Se leen las memorias y escritos de los apóstoles, y luego el que preside hace comentarios exhortando a la imitación de tan bellas cosas, como desde el principio se ha distinguido palabra de Dios y explicación de los hombres. Por desgracia, nosotros hoy en día podemos correr el peligro de darle más importancia a la explicación de los hombres que a la palabra de Dios, cosa que nunca debemos de hacer. La palabra de Dios pues no puede ser sino comentada, iluminada por el comentario que le hagamos, pero no podemos confundir palabra de Dios y palabra de los hombres. Luego nos sentamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que sean hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Se reza, es decir, se hace la oración universal, pidiendo por todos, porque si en el corazón de Dios caben todos, también la Eucaristía nos tiene que abrir a las necesidades del mundo entero. A que mi relación con Dios no sea siempre lo mío, ¿no? Sino que también nos olvidemos de nosotros mismos a la hora de acercarnos a Dios. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, que en griego se dice Eucharistían, largamente. Bueno, fijaros cómo después de esa oración universal por todos, se está haciendo las ofrendas y la plegaria eucarística, que es la acción de gracias a Dios. Y dice, cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén, el amén, con que concluye pues esa doxología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, amén, se responde. San Agustín dice que al entrar en Cartago, en un templo, escuchó un amén del pueblo entero que le conmovió, porque era el amén de la participación, ¿no? en esa ofrenda de Cristo al Padre que había hecho quien presidía la asamblea litúrgica. Le conmovió ver a toda la Iglesia unida en ese amén. Por cierto que, fijaros que por esto mismo que dice aquí, y por San Agustín, sabemos
que desde el principio esa plegaria o esa alabanza del por Cristo, con Él y en Él, la pronunciaba únicamente el sacerdote que presidía la liturgia, o el sacerdote, más tarde después los concelebrantes, ¿no? Cuando en la Iglesia Católica se ha hablado de la concelebración, pero digamos que las palabras de la plegaria eucarística siempre fueron reservadas al que presidía la Eucaristía, y el pueblo se unía con un amén. Fijaros que esto viene ya en el año 155. Lo digo porque a veces parece como que para que tener una participación más activa en la Eucaristía, pues se dice, con buena intención pero equivocadamente, se dice pues que también los que están allí presentes, pues conviene que haya una celebración más activa, y que conviene que ellos también pronuncien las palabras de la liturgia eucarística. Y fijaros como ya en esta carta del año 155, pues se dice lo contrario, que el que presidía alababa a Dios y todo el pueblo al final decía amén. Por lo tanto, la participación activa en la Eucaristía no tenemos que confundirla con hacer los seglares las partes que le corresponden al que preside la celebración. Eso es una equivocación. Eso es confundir la participación activa con no tener claro cuál es el lugar de cada uno en la Eucaristía. No tenemos que confundir participación activa en la Eucaristía con una especie de clericalización, o sea que hay que hacer lo que le toca al sacerdote, o el sacerdote hacer lo que le toca a los fieles. Pues no, o sea, la participación activa es otra cosa. Cada uno en su sitio y Dios en el de todos, ¿no? Y se trata de hacer vivir la Eucaristía con plenitud de sentido. Eso es la participación activa, con plenitud de sentido, ¿no? Dando el pleno sentido a lo que hacemos, no haciendo a veces, como a veces ocurre, ¿no?, una especie de pequeña batallita, de batalla o pequeña lucha, a ver quién hace esto, quién hace lo otro, como si fuese una especie de guerra de competencias. Si yo hago esto, entonces se lo quito al otro. No, pero si todo eso está perfectamente recogido en la liturgia, si no se trata de estar reivindicando a ver si yo hago esto y para tener más participación que tú, y como a veces, pues por desgracia, se ven detalles de esos, ¿no? No, la liturgia misma ya tiene sus formas de expresión. Fijaros que aquí dice cómo la primitiva comunidad cristiana respondía amén, y en ese amén solemne, en ese amén que retronaba en aquel templo, como San Agustín decía, ¿no?, en ese amén el pueblo entero se unía a la ofrenda del sacrificio de Cristo al Padre. Suele ser muy hermoso cuando a veces, para que ese amén no se nos quede corto, ¿no?, en algunas ocasiones se canta solemnemente un triple amén. Amén, amén, amén. Es una forma hermosa también en algunos cantos de solemnizar ese amén. Es un así es, verdaderamente. Por cierto, permítaseme un pequeño comentario. La palabra amén, claro, dicha en latín, significa así sea. Pero la palabra amén en griego significa así es, ¿no? Y la verdad es que tengamos en cuenta que la palabra amén en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, ha sido escrita en griego, no en latín. Con lo cual, digamos, el sentido literal de la palabra amén no es así sea, sino así es. Así es. A veces cuando yo igual he distribuido la comunión, me he encontrado una persona que igual viene a recibir la comunión, y cuando se le ofrece el cuerpo de Cristo, pues ella en vez de decir amén, dice así sea. El cuerpo de Cristo dice así sea. Bueno, la verdad, yo creo que no, pues lo hará con toda su buena voluntad, no nos lo negamos, pero yo no haría esa traducción. Yo respondería amén. Amén, que posiblemente no, que sería mucho, mucho mejor traducido por así es, alefés, en verdad. Pero bueno, si es que lo mejor es decir las cosas como están puestas, que es amén, y no ser originales, ¿no? En la liturgia, cuando nos ponemos a ser originales, casi siempre empeoramos el original.
A veces uno quiere ser original por ser más atractivo y participativo, y lo que hace es estropear el original. La liturgia es tan rica que lo que tiene que hacer es ser vivida, no ser inventada. Por eso, cuando uno recibe la comunión, amén, así es, que Dios me dé la gracia de adherirme plenamente a ello. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.